establecido para este viernes 29 de noviembre del 2024. Estamos en el último viernes del 2020, del último viernes de noviembre del 2024. Gracias a Dios, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios ha estado con nosotros y gracias a Él esta plataforma se había, cuando se levantó esta plataforma, se levantó solamente como para tiempo de pandemia, pero a la solicitud de muchos hermanos esta plataforma ha podido continuar y el único quien nos ha ayudado hasta aquí ha sido Dios. Así que a Él sea la gloria en esta hermosa noche. Así que sean todos bienvenidos y esperemos que todos nos podamos gozar en esta hermosa noche, podamos disfrutar de esta comunión, no solamente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino que podamos disfrutar de esta comunión unos con otros. Así que en esta hermosa noche ya me gozo de ver al hermano Conrado Hincapié conectado con nosotros. Todos sabemos que nuestro hermano Conrado tuvo una cirugía bastante delicada y aún él se sigue recuperando de esa cirugía, así que me alegra mucho ver al hermano Conrado ya conectado entre nosotros. Así que sean Gracias, hermano todos, Rigoberto. Bendiciones. Muchas gracias. amén. Así que sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, y vamos a iniciar con la oración inicial que está a cargo de nuestro hermano Jorge Cambronero desde Costa Rica. Adelante, mi hermano Jorge Cambronero. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, santo y todopoderoso, tú que reinas en los cielos, Señor, tú que reinas en todo lugar, Padre, porque eres poderoso para hacerlo. Venimos delante de tu presencia, Señor, humildemente, pidiéndote, bendito Señor, que bendigas a todos los aquí presentes hoy, Señor, y a los que más tarde se van a conectar, bendito Dios. Que sigas bendiciendo esa plataforma, Padre, porque así crecemos cada día. Señor, toma control del que trae el estudio, Señor. Úsale con palabras sencillas para que nosotros podamos entender. Pon también, Señor, un canto hermoso en aquel que dirige el canto hoy, que llegue hasta ti con olor fragante, bendito Dios. Y a todos los que hayan de participar, bendito Señor, úsales, bendito Padre, para tu gloria, porque eres tú, Señor, el glorificado aquí, bendito Padre. Queremos que te sientas, Padre, grato, Padre, con todos y cada uno de nosotros, bendito Señor. Y también, querido Padre, queremos extender esta pequeña oración para poner desde ya, Señor, a nuestro hermano Néstor, Señor, en las manos de aquellos médicos que serán dirigidos por tu santa mano poderosa, y que conforme a tu santa voluntad, bendito Dios, se haga todo, Padre. Y ahora, bendito Dios, dejamos toda esta actividad en tu mano, siempre pidiéndote en el santo nombre de Jesús y dándote gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Jorge Cambronero, por esta preciosa oración. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Everardo Sigüenza desde Guatemala con los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermano Everardo. Acabo de ver por ahí al hermano Everardo. Vamos a ver. Parece que lo sacó el internet. Ahorita se está conectando. Vamos a darle un minuto. Adelante, mi hermano Everardo, con las alabanzas, con sus 15 minutos de alabanza. Gracias, hermano. Disculpe que el internet me ha sacado, hombre, y por eso es de que no lograba entrar, pero aquí estamos. Quisiera pedir favor de compartir pantalla, hermanito. Listo, hermano. Gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos entonces a iniciar el tiempo de alabanzas a nuestro Dios y vamos con este himno que se llama Unidos.
Cantemos, hermano, diciendo, unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por este mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá. El mundo Sabrá entero que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Amén. Vamos con la siguiente alabanza a nuestro Dios, que tiene que ver con la unidad, porque como el tema de hoy es evitar la división o tener cuidado con la división, entonces los himnos nos hablan de estar unidos. Dice el canto, unidos cantemos, y dice así, cantemos hoy de corazón a nuestro buen Creador, que todos seamos una voz, unidos en nuestro amor. Vivamos siempre en oración, amando al verdadero Dios, pidiéndole su bendición en nombre de Jesús. Estemos siempre en comunión y en nuestra libertad que Dios nos dio en su bondad, por Cristo la santidad. Vivamos siempre en oración, amando al verdadero Dios, pidiéndole su bendición en nombre de Jesús. Digamos todos a una voz, Cristo es mi Redentor. Él es también nuestro Señor y el único mediador. Vivamos siempre en oración, amando al verdadero Dios, pidiéndole su bendición en nombre de Jesús. Amén. Otro himno que nos habla también de la unidad es el himno que identifica a la iglesia del Señor, que nosotros en el himnario que usamos es el número 1, que es Iglesia de Cristo. Y cantamos diciendo, Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, ir por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador, todo el obediente tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz
murió para darles paz, gozo y perdón, unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Nos habla entonces de mantener también la unidad. Otro himno que entonamos acá, lo tenemos en el 172 en el himnario, cuán grato y dulce. Y el canto dice así: cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor, gozando de la paz de Dios, se libran del temor. Cuando uno sufre y los demás lo quieren ayudar, cuando no afortunado está y se pueden alegrar. Cuando el cristiano sobre la envidia es vencedor, las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí, y va a heredar el cielo quien lo va haciendo así. Amén. La gloria para nuestro Dios, y que siempre estemos unidos en Cristo Jesús. Una alabanza que nos ayuda también a reflexionar en nuestras vidas si en caso no estamos fomentando esa unidad, sino causando división, pues este himno nos ayuda a reflexionar en nuestras vidas y dice así: oh Dios eterno, te pido clemencia, me he rebelado, Señor, contra ti. No me castigues tal como merezco. Padre, ten misericordia de mí. Yo me arrepiento con alma afligida. No me rechaces, perezco sin ti. Lávame, sáname, borra mis culpas. Padre, ten misericordia de mí. Gracias que en Cristo me ofreces victoria. Hazme más fuerte, más útil a ti. Quiero honrarte con fiel obediencia. Ven, yo te imploro, habita en mí. Amén. Así es, mis hermanos, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios a través de estas alabanzas y que sean de ánimo para mantener la unidad en la iglesia. Cedo el tiempo a mi hermano Rigoberto y que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Everardo, por estas preciosas alabanzas que han sido entonadas para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Porque en esta plataforma
La alabanza, la honra y la gloria es solo para nuestro Dios. Así que muchas gracias, hermano Everardo. Vamos pues entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Williams Cadenas desde Honduras. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano William. Hermanos, buenas noches tengan cada uno de ustedes. Es un privilegio, hermanos, para mí poder presentar al expositor de esta hermosa noche que nos trae un excelente mensaje para todos. El hermano, ¿verdad?, que nos va a exponer en esta hermosa noche es el hermano Javier Núñez. Tiene 46 años de edad, es casado, ¿verdad? Tiene 16 años de estar casado con nuestra hermana Susana y tienen tres hermosos hijos, ¿verdad? Ellos tienen tres hermosos hijos, ¿verdad? Tiene Nicolás de 10 años, Víctor de 8 años y Ana de 5 años. Actualmente nuestro hermano, ¿verdad? Sirve, es servidor en la iglesia, ¿verdad? De Dios, como evangelista, ¿verdad? Él actualmente está ejerciendo este puesto dentro de la iglesia como evangelista. Según lo que nosotros podemos ver, el hermano tiene mucha experiencia para podernos exponer en esta hermosa noche. Es nuestro hermano, queda con cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi hermano Williams, por darnos una excelente presentación de nuestro amado hermano expositor. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Argelio Rocha desde Nicaragua. Nuestro hermano estará haciendo la oración por el expositor y por la palabra. Adelante, mi amado hermano Argelio. Amén, hermano. Buenas noches a todos, hermanos. Bendiciones. Vamos a orar al Señor para poner en manos de Dios este programa de bendición. Oremos. Padre bendito, poderoso, eterno Dios, grande, maravilloso del cielo, nuevamente, Señor, en este día y en esta noche, agradecidos en su amor y su bendición, especialmente por tenerlo, Señor, en esta reunión espiritual, así cada uno de nosotros, Señor, estemos concentrados en esta bendición y especialmente, Señor, pedimos por el hermano expositor Javier de esta noche, Señor, lo cual ya él tiene preparado el tema espiritual, Señor, lo cual es un gran siervo, Señor, evangelista de la Iglesia de Cristo en su lugar, lo cual también nos trae esa palabra de bendición a nosotros en esta reunión. Esperamos, Señor, se quede en Él dirigiéndolo en su Santo Espíritu, Señor, y así Él traiga esa palabra de bendición a cada uno de nosotros. Y así también nosotros estemos concentrados, Señor, especialmente, Señor, en esa palabra de bendición para ser edificados y crecer en esta vida espiritual y así también, Señor, llevar esa palabra a otras personas, lo cual necesitan, Señor, siempre ese alimento espiritual. Esperamos, Padre, que se quede en cada uno de nosotros, sea apartada toda perturbación en nuestra mente, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, y así en cada uno, Señor, de todos los que estamos reunidos en esta bendición, estemos concentrados, Señor, en este mensaje espiritual, para que así podamos crecer, Señor, cada día más en esta bendición. Le damos gracias por este programa, gracias al hermano Rigoberto y a todos los que están reunidos en esta noche, Señor, y así siempre estemos preparados nosotros, Señor, dedicando este tiempo a esta bendición que los regala en este programa, encomendado a usted, Señor, en el bendito nombre que está sobre todo nombre, siempre esté en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sea siempre, Señor, dirigiéndolos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Argelio, por esta preciosa oración y poder poner en las manos de Dios a nuestro hermano expositor. Vamos Amén. pues entonces, después de la oración, vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Javier Núñez desde Ecuador con el tema Cuidado con la división. Adelante, mi hermano Javier. Muchas gracias, mi hermanito Rigoberto. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad. Agradecido a Dios por el privilegio de estar en esta plataforma de varones en acción, siervos de Dios, hombres de Dios que siempre están trabajando para engrandecerle a nuestro Padre, a nuestro Dios. Vamos a estudiar, hermanos, en esta noche, vamos a mirar acerca de la división y el cuidado que nosotros debemos tener, el cuidado que se debe tener en cuanto a este
a este problema en cuanto a este pecado que, según entiendo, ha hecho mucho daño al pueblo de Dios, ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor en distintas partes del mundo. Eh, y algo que debemos empezar a mirar es que la división es reprobada por Dios. Dios aborrece la división. Dios no quiere, nunca ha querido que su pueblo se divida, que, que su pueblo se separe, que haya facciones, que haya fragmentos de su pueblo. Y vamos a mirar eh, cómo la división llega a partir de un inicio y es un proceso, hermanos, porque algo que debemos tener en mente es que generalmente la división no ocurre de un momento a otro. En ocasiones la división tarda años. Es algo que se trabaja para que se dé esto de la división. Y vamos a verlo, el proceso de división, hasta cuándo se ejecuta. Vamos a verlo en una historia del Antiguo Testamento. Por favor, me acompañan a Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15, y vamos a estar mirando los versículos del 1 al 12. Se trata de un conflicto, de un problema que hubo entre dos líderes de la nación de Israel, el padre y su hijo, el rey y un príncipe. Y con esto en mente, hermanos, con esto en mente, eh, generalmente la división se da cuando los líderes entran en conflicto, cuando los líderes entran en desacuerdos, cuando los líderes entran en problemas. Y este es el caso que se va a mirar aquí entre Absalón y David. David, el rey de Israel, Absalón, su hijo, un príncipe. Ahora, antes de mirar esto, debemos de entender que lo que está sucediendo aquí es una consecuencia de lo que hizo David, del pecado que cometió David cuando adulteró con Betsabé. Y es algo, de hecho, que Dios le advirtió al rey David. Miremos en el capítulo 12, el versículo 10 de este mismo libro de Segunda de Samuel, las consecuencias de su pecado, y dice el texto, Segunda de Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías de Teo para que fuese tu mujer. Esa era la consecuencia. Todo esto iba a pasar a causa del pecado, a causa de lo que David hizo. Eh, y bueno, Dios en su omnisciencia, él ya sabía que iba a pasar esto. Pero no es que Dios quería que suceda esto, que pase, que Absalón se levante contra su padre. Dios no quería eso, sino que él ya sabía lo que iba a saber, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Y, y Dios, hermanos, aborrece la división, aborrece la división. Y mirando el texto, por favor, en el capítulo 15, el versículo 1, comenzamos y dice lo siguiente: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Mire cómo empieza esto. Aquí Absalón comienza a planificar. Aquí Absalón comienza a tramar, levantarse contra su padre, levantarse contra el rey David. Y Absalón, hermanos, hace
empieza a tener gente a su servicio, a tener gente a su disposición. Recuerde, él era un príncipe, él era el hijo del rey y por ende tenía cierta autoridad, por ende tenía cierto poder, por ende podía gobernar también, cogobernar juntamente con su padre, obviamente bajo la sujeción del rey David, del padre. Y Absalón empieza de esta manera, empieza con, empieza con un grupo pequeño de personas, porque fíjese lo que dice el texto. Se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora, siendo Absalón un príncipe y siendo que él tiene la autoridad y siendo que él tiene poder para gobernar también ahí, él se levanta y hermanos, como ya se dijo en el comentario introductorio, generalmente, generalmente la división se da entre los líderes, entre los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una unidad de pensamiento, no hay un acuerdo. Y en este caso, hermanos, puesto que Absalón era un príncipe y se levanta contra su padre, él quería gobernar, él quería tener el poder, él quería ocupar el lugar de su padre. Y de esta manera comienza, mire, el verso 2 dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿A dónde va Absalón, hermanos? Es al pueblo, es a la gente. Absalón no tenía necesidad de salir del país. Y eso que Israel tenía muchos enemigos. Los pueblos, las naciones que rodeaban a Israel, los filisteos, los amalecitas, los amonitas, los moabitas, eran enemigos del pueblo de Israel. Pero Absalón no tuvo necesidad, mire, de salir de su país, de salir de su territorio para buscar gente para que le ayude a destronar a su padre, sino que es al mismo pueblo, a la misma gente que Absalón acude. Al final del verso 2 dice, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Absalón empieza a trabajar, hermanos, con la gente de su pueblo. Absalón empieza a acudir a la gente de su pueblo. Y así comienza la división. Cuando se busca gente, se busca la gente que a uno le rodea. Se busca la gente que a uno, que con uno tiene una relación, que con uno tiene un acuerdo. Y el verso 3 dice lo siguiente. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Ahora el proceso avanza. Absalón va donde la gente y el proceso avanza, el proceso da un paso adelante, porque Absalón está hablando ahora mal, mal de su padre, mal del rey. A la gente le dice, no tienes quien te oiga de parte del rey, pero eso no era verdad. Nosotros sabemos por la historia del Antiguo Testamento, por la historia de Samuel, de primera y segunda de Samuel, que David era un buen rey. David era un rey justo. David hacía justicia, David recibía a la gente. David trataba bien a la gente, la respetaba, la oía y él impartía justicia en su pueblo. Pero aquí Absalón habla mal en contra del rey. Le dice a los israelitas, le dice a la gente que él acudía, que él les estaba buscando, les dice,
no tienes quien te oiga de parte del rey. Empieza a ponerle a la gente en contra del rey. Y por eso hay que tener cuidado con la división, hermanos, porque puede ser, puede ser que empiecen a hablarse mal acerca de un hermano. Puede ser que empiece a hablarse mal en contra de un líder, en contra de un siervo de Dios. David era el siervo de Dios, David era el rey que Dios había elegido, David era el rey que Dios había establecido para que gobernase a Israel, para que gobernase a Judá. De hecho, él juntamente con Salomón fueron los únicos dos reyes que mantuvieron el reino unido. Entonces era un buen rey. Era alguien que estaba sirviendo a Dios, era alguien que estaba haciendo la voluntad de Dios, era alguien, hermanos, que sí estaba haciendo justicia, que sí estaba trabajando en servicio a Dios. Pero Absalón habla mal de su padre, habla mal de su padre. Y puede ser, hermanos, que así empieza el proceso de la división. Cuando un hermano habla mal de otro hermano, aunque esté haciendo bien las cosas. Cuando un líder hable mal de otro líder, a la gente, al mismo pueblo de Dios, a los mismos hermanos de la iglesia. Ahora, haciendo un ejercicio, eh, vamos a suponer, vamos a hacer una suposición aquí en esta parte. Vamos a suponer que en verdad David estaba haciendo malas cosas, pero ¿cuál era la responsabilidad de Absalón? ¿O qué hubiera sido lo lógico de parte de Absalón? Que vaya y hable con su padre, que le diga, ¿sabes qué? Tú estás haciendo malas cosas. ¿Por qué no corriges? ¿Por qué tú no atiendes a la gente? ¿Por qué tú estás haciendo equivocadamente algunas cosas? ¿Por qué no miramos juntos? ¿Por qué no arreglamos juntos este problema? Yo he visto que tú estás equivocado. Y puede ser, porque recuerde, David era un hombre, era una persona sujeta a errores. Pero en lugar de eso, si es que David se equivocó, Absalón no hace esto. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto, porque realmente puede ser que nuestros líderes, los siervos de Dios, como seres humanos, como personas que pueden equivocarse, estén haciendo algo que no es debido, que no es correcto. Pero ¿estamos nosotros para qué? ¿Para hablar mal a espaldas de ellos? ¿Para criticarles, para juzgarles, para ponerles a los líderes, a la gente en contra de los líderes, o para ayudarles a corregir? Porque esa también es nuestra responsabilidad, esa también es nuestra obligación, estar pendientes, pero no para hablar mal, no para criticar, no para juzgar, sino realmente para ayudarle al líder, para ayudarle al hermano, a cualquiera que sea, hermanos, a cualquiera que sea que esté cometiendo un error y que se equivoque. Debemos ser transparentes, transparentes en este sentido. Esa transparencia no la tuvo el hijo del rey. Esa transparencia no la tuvo Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón empieza a hablar mal de su padre, mal del rey, mal de lo que él aparentemente estaba haciendo, cosa que no era cierta, cosa que no era verdad. Lo que aquí vemos que Absalón, él quería tener el poder, él quería gobernar. En el verso 4 dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les daría justicia? ¿Sí se da cuenta lo que Absalón quería? Absalón quería ocupar el lugar de su padre. Absalón quería ocupar el lugar de su padre.
Y Absalón les habla de esta forma a la gente, les habla de esta forma a los israelitas, les dicen, miren, yo puedo hacer mejor las cosas que mi padre. En resumen, eso es lo que les está diciendo. Mi padre no les está atendiendo. Mentira. Es algo que Absalón está haciendo mal, está hablando mal de su padre y ahora está él promocionándose, ahora él buscando seguidores. Absalón está actuando como un buen político. Al político no le importa lo que haga, no le importa lo que diga, no le importa si habla bien, si habla mal, si hace una campaña limpia, si hace una campaña sucia, con tal de él tener gente. Gente que le siga, gente que vaya atrás de él. Y eso está haciendo ahora Absalón. Absalón está diciendo, yo puedo hacer mejor las cosas. Yo puedo hacer mejor las cosas. De pronto, pues ahora estamos aquí, me imagino todos siervos de Dios, guías del pueblo de Dios, y de pronto puede suceder esto, decir, no, es que yo puedo predicar mejor que el hermano, puedo hacer mejor las cosas que el hermano, puedo dar mejores clases, mejores enseñanzas, puedo buscar algo mejor para todos ustedes. Y eso es exactamente lo que aquí está haciendo este hombre. Está promocionándose, está haciendo algo mal en contra de su padre. El verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Mire el proceder de Absalón. Mire lo que él hacía. Él era súper atento con la gente. Él era súper cariñoso. Él quería que la gente le siga a él, pero estaba haciendo malas cosas. Él no era un hombre sincero. Él no era recto, hermanos, en su forma de proceder. Él estaba hablando mal y se estaba levantando en contra de su padre. El verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y fíjese lo que dice al final del verso 6. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Claro, claro, él estaba hablando mal de su padre y él se estaba promocionando. Él estaba diciendo, yo puedo hacer mejor las cosas, mejor de la mejor manera que mi padre está haciendo. Y obviamente, pues al hablar de esta forma, al adular a la gente, al besarla, al tratarla bien, ¿qué es lo que hacía la gente? La gente empezaba a cambiar para con el rey David. Ya la gente dejaba de ser leal al rey. La gente dejaba de ir donde el rey estaba, para que el rey le oiga, para que el rey le atienda, para que el rey le sirva, porque eso era David. David era un servidor de Dios, un servidor a favor del pueblo de Dios. Ahora, haciendo una inferencia en el texto, hermanos, acá, me parece a mí que a David le faltó un poquito de perspicacia, porque esto ya se estaba dando. La gente estaba dejando de ir a donde él para el juicio. Y David debía haberse dado cuenta lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y por eso, hermanos, para que tener cuidado con la división es necesario. Es necesario tener nuestros sentidos espirituales despiertos, nuestros sentidos espirituales agudos, hermanos. Porque a David aquí le falta perspicacia. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 4, en el versículo 7, perdón. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey. Y es que la división es un proceso. ¿Cuánto tiempo tardó?
¿Cuánto tiempo trabajó Absalón en el corazón de la gente? 4 años. 4 años. 4 años Absalón estaba hablando con la gente, 4 años Absalón estaba convenciéndole a la gente, 4 años Absalón le estaba hablando mal a la gente de su padre. ¿Por qué? Porque la división es un proceso. La división no se da de un momento a otro. Y en este tiempo también el rey David debió haberse dado cuenta de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba aconteciendo, pero no se dio cuenta, no se dio cuenta. Al cabo de 4 años, hermanos, es lo que explota, es lo que se llega a dividir el reino de alguna manera. ¿Por qué? Porque la división, hermanos, es un proceso. Dice en el verso 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Absalón, mire, ¿y por qué David? ¿Por qué se infiere que David no se da cuenta de lo que está pasando? Porque el mismo Absalón se va delante del rey, va a la presencia del rey, a la presencia de su padre y le dice, yo te ruego. Aparentemente Absalón estaba sumiso a su padre, aparentemente Absalón era leal a su padre, pero ya vemos que no era así. Ya vemos todo lo que él estaba haciendo. Y le dice al rey, yo te ruego, va donde el rey y le pide permiso, mire, porque aparentemente Absalón estaba sujeto a lo que el rey estaba haciendo, sujeto al rey, sujeto a su padre, pero no era así. Hay que tener cuidado porque puede ser que las cosas estén marchando bien, que los hermanos nos estemos llevando bien, nos estemos saludando, nos estemos abrazando, dando la mano, estemos compartiendo, hermanos. Pero las cosas pueden darse incluso cuando todo esté en aparente calma, cuando todo esté en aparente tranquilidad. Yo te ruego, dice, me permitas que vaya a Hebrón. Y fíjese lo que sucede al final del verso 7. A pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Cómo se presenta Absalón delante del rey? Aparte de presentarse como un siervo del rey, como un hombre que estaba sumiso, como un hombre que estaba sujeto, como un hombre que aparentemente no rompía ni un plato, se presenta Absalón como un hombre piadoso, como un hombre piadoso, porque lo que él quiere hacer es ir a pagar el voto, un voto que él había prometido a Dios, un voto que él había ofrecido a Dios. Aparentemente Absalón tenía una buena relación con Dios. Eso es lo que se presenta ante el rey David. Pero no era así. Y el contexto nos está diciendo que las cosas no eran así. Absalón estaba mal. Absalón estaba mintiendo, Absalón estaba hablando mal de su padre, Absalón estaba dividiendo a la gente, Absalón estaba ganando para sí gente. No era un hombre piadoso, porque él estaba trabajando por su propio beneficio. Él quería el poder, él quería gobernar, él quería, él quería el reino. Y así pasó, y así sucedió. Puede ser, hermanos, que en esto de la división estemos reunidos como iglesia, estemos adorando a Dios, estemos cantándole, estemos escuchando la palabra de Dios, estemos participando de la cena, estemos entregando nuestras ofrendas, actuando de forma piadosa, pero la división se da también en este contexto, cuando se ve aparentemente que los hermanos son piadosos, que los hermanos están bien con Dios. Bueno, Absalón no estaba bien con Dios, porque alguien que actúa de esta manera
ya no tiene una buena relación con Dios. Alguien que actúa de esta forma ya está, hermanos, lejos de Dios. Está viviendo de mala manera, pero se presenta como un hombre piadoso, como un hombre que quería agradar a Dios, como un hombre que quería cumplir el voto que había ofrecido a Dios. Dice en el versículo 8, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, fíjese, yo serviré a Jehová. Un hombre que se presentó como un siervo, incluso como un siervo de Dios, como un siervo de Dios. Y el verso 9 dice, y el rey le dijo, ve en paz. Mira, David, ¿cómo estaba? Estaba él ignorando todo lo que Absalón estaba haciendo a sus espaldas. El hecho de que David le diga, ve en paz, significa que prácticamente David estaba vendado sus ojos. David no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, pero sí pasó. 4 años menciona el texto. 4 años Absalón trabajó para dividir el reino. 4 años Absalón trabajó para él tomar el poder, para él derrocarle a su padre. 4 años, hermanos. Pero David estaba completamente inocente ante todas las actividades que estaba haciendo su propio hijo, Absalón. Y él se levantó y se fue a Hebrón a cumplir su voto, aparentemente un hombre piadoso. En el verso 10 dice, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Aquí es cuando todo estalla, hermanos. Después de 4 años, lo único que la gente debía escuchar para que Absalón se convierta en el rey de ellos era el sonido de la trompeta y nada más. Porque la división, hermanos, nuevamente, la división no es algo que ocurre de un momento a otro. Ya vemos un proceso, ya vemos que es un proceso, ya vemos que hay un trabajo. El divisionista actúa de esta manera, hermanos. El divisionista va donde alguien, va donde uno, va donde otro, le visita, le habla bien, le dice las cosas, le pone en contra, le adula a esa persona, le pone en contra de los líderes, le pone en contra de los hermanos. Y cuando ya el divisionista ha ganado gente, ya cuando el divisionista ha ganado autoridad, ya cuando el divisionista tiene gente a su favor, se da la división. Se da la división. Y únicamente un sonido de trompeta, mira. Un sonido de trompeta faltaba para que explote todo esto. Y la gente de Israel vuelva, se vaya con Absalón y deje a David. El verso 2, el verso 11 dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Estos eran hombres leales al rey. Pero más que ser leales al rey, eran hombres leales a Dios, porque ellos no sabían lo que Absalón había hecho. Otra vez, gente inocente, gente que ignoró las actividades de Absalón. ¿Por qué? Seguramente también a ellos les faltó, hermanos, estar atentos a todo lo que estaba pasando. Porque había señales, hermanos. Había señales de que una división se venía. Y todas esas señales ya las miramos. La gente estaba dejando de acudir donde el rey. Pero estos hombres también estaban mm, tapados los ojos, estaban ciegos ante esta realidad. Algo que podemos mirar en este texto, hermanos, que
estar atentos no es únicamente una responsabilidad de los líderes, es una responsabilidad de todo el pueblo, es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad de los hermanos. Porque si un hermano, porque si se percibe esto, porque si uno se da cuenta de esto, los hermanos que se dan cuenta podrían hablar, los hermanos que se dan cuenta podrían acudir y podrían conversar con los hermanos y decirles qué está pasando, qué sucede, por qué se está dando esta situación, por qué. Es una responsabilidad de todos y por eso todos tenemos todos debemos tener cuidado, hermanos, con la división. Porque cuando un pueblo se divide, cuando una iglesia se divide, no hay ganadores ni perdedores. Todos perdemos. A todos nos va a doler. Somos responsables todos de esto. Al final en el verso 12 dice, y mientras, en el verso 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Dese cuenta todo lo que está pasando. ¿Cómo trabajó este hombre para llegar a dividir el reino? Una parte seguía al rey David. Otra parte ya estaba siguiendo a Absalón. Hay que tener cuidado con la división. En el capítulo 16, en el verso 15, dice lo siguiente: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel. ¿Con quiénes trabajó Absalón? Con la gente de Israel. Fue donde ellos, les habló a ellos, trabajó con ellos y ahora ya se da la división. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. Y con él Ahitofel, el que era consejero del rey David. Hasta ese punto llegó Absalón. Toda la gente entró a Jerusalén. Jerusalén donde estaba el trono del rey. Y la división, hermanos, se dio. El pueblo se dividió. Dos líderes, David y Absalón. Absalón ofendió a Dios de esta manera, porque la división no le agrada a Dios. Y vamos a mirar, hermanos, algunos versos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, del verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Fíjese, Dios manda a tener los ojos abiertos en este sentido. Dios manda a estar atentos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Otro texto que podemos mirar en el Nuevo Testamento es en Tito capítulo 3, versículo 10, donde dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué? Porque Dios reprueba la división. Dios aborrece, hermanos. Dios aborrece la división. Quiero terminar este tiempo, hermanos, no hablando de la división, sino con algo alentador. Las alabanzas que mi hermano Ever cantó fueron muy apropiadas. Y en Efesios, el capítulo 4, los versículos del 1 al 4, se lee lo siguiente. El apóstol Pablo escribe y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos
en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación. Dios ama la unidad. Dios se deleita cuando su pueblo está unido. No ni siquiera cuando estén juntos, sino cuando estén unidos. Cuando nosotros como pueblo de Dios tengamos una misma forma de pensar, tengamos una misma forma de proceder. Y si hay diferencias, no hablemos mal el uno del otro, sino que acudamos, conversemos, dialoguemos, lleguemos a acuerdos y realmente, si es que hay que perder en algo, preferible perder antes que el pueblo de Dios se divida. Si es que hay que retroceder, si es que hay que dar el brazo a torcer, hay que hacerlo, hermanos. Es mejor perder. Es mejor que yo como persona pierda antes que estar ofendiendo a Dios. Porque la voluntad de Dios es que estemos juntos, hermanos. Como ilustración, cuando las papas, las patatas se ponen a cocinar en una olla, están juntas. Y cuando ya están cocinadas y se les aplasta, se hace un puré, están unidas y no se diferencian la una de la otra. Dios quiere esto de nosotros, que no haya diferencias, sino que todos tengamos una misma forma de proceder. A mantener los ojos espirituales abiertos, a estar alertas, porque en más de una ocasión el pueblo de Dios ha sufrido la división y esto le ha desagradado a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, mis hermanos, por la atención. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias. Adelante, mi hermanito Rigoberto. Muchas gracias, mi hermano Javier Núñez, por este tema tan interesante, tan importante, realmente, hermano, un tema que definitivamente nos pone mucho, hermano, en alerta, y es que realmente en una oportunidad yo le decía a los hermanos que uno de los factores que ha dañado bastante a la iglesia es que han surgido muchas divisiones, mientras que otras organizaciones han trabajado tan unidos. Hemos visto el avance de algunas organizaciones que tan corto tiempo como han avanzado, y han avanzado porque viven unidos, trabajan unidos. Y creo que ese es uno de los daños grandes, pero grandes, que no dejan avanzar varias veces a la iglesia por este problema de divisiones. Y que Dios nos ayude realmente a tener cuidado, que la iglesia, especialmente donde estamos sirviendo al Señor, nunca vayamos a ser protagonistas de una división. Que el Señor nos libre de esto, que el Señor nos guarde de estos. Yo creo, hermano, que el tema que usted ha tocado en esta hermosa noche es un tema muy, pero muy, muy importantísimo, hermano Javier. Así que en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos ese gran esfuerzo que usted ha hecho en esta noche de podernos compartir este tema, hermano. Y yo sé que probablemente van a haber unas preguntas. Yo le invito a que se quede aún con nosotros por si hay alguna pregunta o algún comentario, hermano. Así que voy a pasar rapidito al tiempo de la oración para que todos podamos comentar o podamos hacer alguna interrogante. Voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Enrique Quintero desde Panamá. Nuestro hermano tiene la oración final. Adelante, mi hermano Enrique. Buenas noches, bendiciones. Oremos. Padre amantísimo, le damos las gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder estar reunidos virtualmente. Y así también, Señor, darle las gracias por el expositor que trajo el tema, que es un tema muy sensitivo, Señor,
y que en eso tenemos la necesidad, Señor, de pedir esa guía, de pedir esa dirección por medio de tu santa palabra. Y que el expositor que trajo el tema, Señor, gracias por utilizarlo, y que asimismo, Señor, el objetivo sea también el de poder encontrar en nuestros corazones ese motivo de buscar, Señor, esa unidad. Rogando, Señor, que asimismo como el expositor trajo el tema, en nuestros corazones cale y que seamos portadores de esa unidad, Señor, en la que su santo Hijo, Señor, antes de ser crucificado, oró, Señor, y que asimismo, Señor, a través de los apóstoles y de la Sagrada Escritura, Señor, siempre se habla de esa unidad, Señor, de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Rogamos, Señor, que asimismo que cada uno de los lugares donde estamos congregándonos sea nuestra meta, el de buscar siempre esa unidad entre la hermandad, esa unidad, Señor, que sabemos que no es fácil. Sin embargo, guiado, Señor, por usted, por su santa palabra, Señor, instruido cada uno, podamos encontrar a sí mismo esa unidad, Señor, que tanto la iglesia, Señor, necesita. Gracias por ello, Señor, por darnos ese privilegio de escuchar y así también meditar en ello. Le damos las gracias y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Enrique, por esta preciosa oración. Y vamos entonces, mis amados hermanos, a dejarle el tiempo a nuestro hermano Robert Montero desde República Dominicana. Nuestro hermano estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Así que adelante, mi hermano Robert Montero. Muy buena noche, queridos hermanos. La paz de Dios continúe con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Gracias, hermano Rigoberto Chamalé, por el privilegio y la oportunidad que nos concede de hacer vida a nivel de los comentarios en esta sección en la plataforma de Varones en Acción. Agradecemos como siempre a Dios y a nuestro querido y amado hermano Javier Núñez, quien Dios lo ha usado para que exponga este mensaje de advertencia para los ministros, predicadores. De manera tal, hermano, que abrimos la sección de preguntas y comentarios. Tenemos 3 minutos por expositor, por comentario o preguntas. Entendiendo que ya cruzamos en estos países, en algunos la medianoche y posiblemente la 1 de la madrugada. Entonces vamos a considerar a estos hermanos, como dice Hebreo capítulo 10, considerándonos unos a otros. Así que, amados hermanos, abrimos la sección, la manito levantada, virtual o presencial. Observo por acá y sigo buscando. Y recuerden, hermanos, sobre el tema que ha presentado nuestro querido hermano Javier Núñez, que es cuidado con la división. Así es que esta exposición, sigo buscando si alguno tiene la manito virtual. Nuestro querido hermano Javier está en la mejor disposición de aclarar y sobre todo dando la oportunidad para que usted exprese o ponga la cerecita de lugar a esto. Al parecer se ha entendido, hermano Javier, parece que usted es un maestro extraordinario. Aquí tenemos la primera mano levantada y es la de nuestro querido amado hermano Rigoberto Chamalé. Adelante, amado hermano Rigo.
Su micrófono, hermano Rigo, no lo escuchamos. Perdón, hermano, perdón. Hermano Javier, el tema ha sido bien claro, bien directo, pero aún en todo lo que usted nos hablaba, pregunto, ¿habrá alguna razón válida para una división? Es una pregunta que yo hago, ¿existirá alguna razón válida para una división? Y pregunto esto, hermano, porque en uno de mis viajes anteriores que tenía hacia Estados Unidos, precisamente una de las congregaciones a donde yo, hermano, visitaba, resultó que el grupo se dividió, porque póngale que el grupo, unos estaban de acuerdo con la música instrumental y otros no estaban de acuerdo con la música instrumental. Entonces dividieron a la iglesia y resultó que todos los que estaban de acuerdo con la música, comenzaron a reunirse en la tarde y los que no estaban de acuerdo con la música se reunían en la mañana. Y este es uno de los problemas que está viviendo varias congregaciones ahorita en Estados Unidos, eh, en varias congregaciones de los Estados Unidos. Es un problema que se está viendo. Entonces, pregunta es, ¿será válida una división por doctrina o será que tal vez faltó más comunicación, faltó más hablar con los siervos que estaban dividiendo? Eh, ¿Qué comentario podría usted darle a esto, hermano? Mi hermanito Rigoberto, ¿quién, quién se divide en este caso por doctrina es porque no quiere someterse a Dios, no quiere hacer caso, no quiere obedecer lo que dice la palabra y realmente hay muy poco se puede hacer, muy poco se puede hacer en este sentido. Incluso lo más que se podría hacer es tratarle de convencer a aquel grupo, a la persona, a las personas que están cometiendo el error doctrinal y, bueno, tratar de que se queden en obediencia a las escrituras, hermanito. De ahí realmente si es que ya, ya cambiaron la doctrina, pues ya es muy difícil, ¿no? Recuerde en Romanos lo que habíamos dicho, ¿no? Que hay que fijarse en los que causan división y tropiezo contra la doctrina. Y dice ahí claramente que os apartéis de ellos, porque si ya no se sujetan a lo establecido, pues ya es muy difícil mantener la unidad. Le puedo decir eso, mi hermanito. Muchas gracias, mi hermano Javier. Gracias, hermano Rigo. Gracias, hermano Javier. Pasamos ahora con nuestro hermano Ever Sigüenza, quien tiene el tiempo para exponer. Adelante, Gracias, hermano. hermano Robert Montero. Sí, una vez más, hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Quiero también dar la bienvenida a nuestro hermano Gabriel Morales, que está con nosotros conectado, nuestro hermano Juan Canil Shirum del Instituto Bíblico de Occidente, igual nuestro hermano Miguel Sac, nuestro hermano Esteban Marroquín y nuestro hermano Iván C. Velázquez de la congregación ahí con nosotros, que yo mandé la invitación el día de hoy. Pues gracias porque se conectaron el día de hoy. Bienvenidos, hermanos, a esta plataforma de varones. Eh, Queremos agradecer a nuestro hermano Javier Núñez porque ha tocado un tema muy importante y yo veo de que tanto en lo que sucedió con Absalón, de lo que estuvo haciendo, como también lo que sucede con los que hoy promueven la división, y fue lo que cabalmente mencionó nuestro hermano Javier, es el orgullo del pecado, el pecado del orgullo, cuando no hay sumisión a la voluntad de Dios, cuando se buscan los propios intereses, por ejemplo, algunos que buscan entonces cómo ganar más dinero,
Entonces no les importa de que la iglesia se desquebraje, se quiebre en pedazos, porque lo que les interesa es el dinero o también, por otro lado, hay otros que les interesa la popularidad, la fama y por eso es de que lo que quieren es ser reconocidos, aunque la iglesia sufra la división. Y así podíamos nombrar nosotros varios factores que entonces en este caso yo veo a Absalón que él, lo que él quería ganar del pueblo era el poder, la fama, entonces, pero era por el orgullo que había, porque el rey todavía existía, era el rey David. Entonces él era un príncipe, tenía que esperar hasta que le llegara su turno, cuando entonces fuera nombrado como rey, si en caso le tocaba a él, porque al final nos damos cuenta que no le correspondía. Sin embargo, él quiso por su orgullo llevar a cabo todas estas cosas para poder satisfacerse a sí mismo. Y pienso que esta es la base, otra vez, el orgullo, el deseo propio, el que causa las divisiones en las congregaciones de las iglesias del Señor. Únicamente, hermanos, gracias, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Ever, por su intervención. ¿Algo que agregar, amado hermano Javier? Completamente de acuerdo. Al divisionista no le importa a la gente. Él está pensando en únicamente él mismo. Es egoísta. Es egoísta, mis hermanitos. Muchas gracias, mi hermano Javier. Pasamos a entregar ahora los minutos de comentario a mi hermano Malvin Maradiaga. Adelante, hermano Malvin. Permítame, después el hermanito Pedro está levantando su manito. Oh, verdad, que el hermano Pedro, sí, tiene razón. Muchas gracias, mi amado hermano Javier Núñez. Hermano Malvin, concédanos un minutito. Gracias, hermano Malvin. Hermano Pedro, adelante y disculpe usted. No hay problema, hermano. El tema ha sido excelente. Y el hermano hablaba de que hay momentos en que para favorecer la unidad uno debe ceder. Esta es una postura muy delicada, porque ¿en qué es que vamos a ceder? Cuando una persona es orgullosa, como acaba de decir el hermano Ever, y lo ha confirmado el hermano también, cuando una persona es orgullosa, soberbia, empecinada de mantener una postura de manera caprichosa, ¿puede uno ceder ante ellos cuando ellos están actuando de esa forma? ¿En qué va a ceder? Yo he envejecido en este ministerio. Yo tengo experiencias desagradables con personas que han provocado cismas, no donde yo he trabajado, pero en otros lugares. Y he sido invitado para tratar de resolver las dificultades, pero ha sido imposible. ¿Por qué? Por lo que han mencionado estos dos hermanos: el capricho, la soberbia, intereses maliciosos, intereses creados al estilo de Absalón. ¿En qué es que uno va a ceder? Todos los predicadores necesitamos ser extremadamente cuidadosos, como enfatizó el hermano en su charla, extremadamente cuidadosos, no solamente en ser atalayas, conservando la pureza doctrinal bíblica, sino también cuidadosos de que en qué área es que vamos a ceder. Esto es un asunto muy delicado, porque no podemos ceder a los caprichos carnales de una persona que tiene espíritu divisionista y que no va a cambiar, no va a cambiar. Y eso está demostrado. Han habido fuertes debates en el pasado, fuertes discusiones con esta clase de personas, pero no ha dado un resultado deseado. Entonces yo considero de que nosotros debemos de tener mucha oración, mucha sabiduría al enfrentarnos entre personas así
y ver si realmente vale la pena ceder. Y si vale la pena ceder, ¿en qué vamos a ceder? ¿Vamos a comprometer la doctrina? ¿Se le van a entregar las llaves del edificio? ¿En qué se va a ceder? ¿Qué es lo que se va a ceder? Gracias. Gracias, hermano Pedro. Esas fueron unas interrogantes fuertes. Hermano Javier, ¿algo que agregar? Sí, gracias, hermano Pedro, en verdad tiene razón usted, realmente no se puede ceder ante los caprichos y lo único que tengo en mente es el texto de eh, Tito 3:10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y no solamente es un trabajo del predicador, no solamente es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de un pueblo, es el trabajo de Así una es. iglesia. Amén. Porque para que esto no se vuelva personal, porque las divisiones ocurren cuando hay posturas personales, pero si realmente se trata del bien común, entonces es mejor que la persona caprichosa, la persona que no entiende, se vaya. Es mejor eso. Claramente lo está diciendo por acá, deséchalo. Gracias, hermanito Pedro. Muchas gracias, hermano Javier. Ahora sí, hermano Malvin, pedimos disculpa. El tiempo es suyo. Adelante. No se preocupe. Gracias, hermano Gracias. Robert. Dios me lo bendiga. Gracias por el pase. Mi hermano Javier Núñez, muchas gracias por ese tema tan importante, especialmente para los siervos de Cristo. Y es que usted dijo algo muy importante. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Aquel que gana es Satanás, hermano. El que gana es Satanás cuando una división surge. ¿Y por qué las divisiones se llegan a dar? Bueno, sencillamente porque no hemos enseñado a la iglesia que realmente, pues, eh, a Dios no le agrada la división. No hemos entendido lo que Pablo enseña en 1 Corintios 1:10, que no hay división entre nosotros. Que mismos hablemos todos una misma cosa y estemos unidos. Es que no lo hemos entendido, que la división es pecado. Y que es lamentable porque a veces Satanás trabaja en la mente y le pone en la mente y en el corazón y decirle, mira, vos puedes hacerlo mejor que el predicador, mira, vos puedes hacerlo mejor que él. Entonces Satanás está trabajando ahí, en ese gusanito en la mente. Entonces este hermano viene a creérsela y empieza a buscar hermanos ahí para que lo apoyen, para ver cómo sustituye al predicador. No hemos entendido que el predicador, el ministro que está al frente, debe respetarse. Y si está ahí, es porque Dios ahí lo tiene, porque es el único que tiene la potestad de quitar reyes y poner reyes. No somos nosotros que vamos a sobrepasar esa valla, no. Le corresponde únicamente a Dios. Tenemos que respetar. No le hemos enseñado a la iglesia que el ministro, el predicador, tiene que respetarse, tiene que orar por él, porque él es el que está al frente de una iglesia, al frente de una congregación. Pero que como iglesia de Cristo, pues queremos hacer lo que queremos con el predicador, con el pastor, no es así. Vaya, miren las iglesias denominacionales. Si habla mal de su pastor, jamás, hermano. Háblele usted mal de un pastor, lo calla inmediatamente, hermano, y le escucha. Porque saben respetar, saben realmente ver el lineamiento, quién está, ¿entiendes? Jerárquicamente, un orden. Entonces, lo que debemos de nosotros enseñar a la iglesia es que debemos de aprender nosotros, primeramente, la obediencia a Dios, el respeto hacia nuestro prójimo, mucho más al predicador, el que está al frente, porque no es nada fácil llevar ese timón, llevar ese barco. Pero sabemos que cuando ese barco se tambalea, o se quiere hundirse, es porque realmente pues, la iglesia no está haciendo su labor. Es más, dejamos toda la labor del predicador y no es así. Que hacemos nosotros, llevarle cargas al predicador, pero no estamos orando por el predicador. Nosotros debemos de enseñar a la iglesia eso, hermano, que la división es pecado. Nosotros, déjeme decirle que duele, porque nosotros hemos tenido 2 divisiones en la congregación. Ya van 2 divisiones que hemos tenido y es doloroso cuando los miembros buscan otro rumbo y se equivocan y empiezan a irse. Y lo más lamentable es que las personas jurídicas que están frente a la iglesia, jurídicas que están representando a la iglesia,
van y apoyan a estas personas y no van al lugar de donde salieron, la razón por qué salieron, por qué se fueron, por qué se dividieron. No van, no que van, corren y apoyan a estas personas para que la iglesia crezca, dice. La iglesia no crece con división, la iglesia crece con trabajo, no con división. Lamentablemente estamos viviendo, pero como iglesia de Cristo, bueno, tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que enseñar, y que la iglesia debe mantenerse firme, apoyando a sus predicadores, apoyando a sus ministros, porque Dios los tiene ahí al frente. Dios es el que lo tiene. Así es que adelante, amados hermanos, y mi respeto para todos los ministros que están a frente de una congregación que todos le llevan las cargas a ellos, pero muchos no se preocupan por la responsabilidad que el predicador tiene y por lo que él está pasando, por sus necesidades y por todo lo que tienen que orar por él. Dios me lo bendiga, hermano, y gracias por ese tema. Gracias a usted, hermano Malvin. ¿Tiene algo que agregar, hermano Javier Núñez? Hermano Marvin decía, a veces se habla mal de los predicadores, de los ministros, pero a veces puede hablarse mal de cualquier persona. Y, y me acuerdo de lo que decía una hermana por acá. Una forma de mantener sano el corazón, eh, los unos con los otros, de la iglesia hacia los líderes y de los líderes hacia la iglesia, es orando los unos por los otros. Eso realmente sana el corazón de las personas. Eh, hace un tiempo, ya casi un par de años, por acaso sucedió que un hermano quería hacerle predicar a su hijo, pero su hijo no estaba constante en la iglesia y que solamente cuando él viniera, darle el paso al púlpito y que predicara. Bueno, hubo un conflicto ahí, hubo un conflicto y ante esas cosas, acotando al comentario anterior, ante esas cosas no se puede ceder, no se puede ceder. Ahí es donde no se tiene que dar el brazo a torcer, pero hay cosas en las que sí, realmente cuando a lo mejor alguien quiere el beneficio de alguien, bueno, prefiero perder el beneficio antes de que haya un problema, un conflicto. Gracias, hermanito Marvin. Amén, hermano Javier. Gracias, hermano Malvin. La autoridad hay que imponerla, hermano. Y nosotros somos hombres y hombres de carácter, y hay mujeres en nuestra congregación que también tienen carácter. Nosotros aquí en San Juan de la Maguana, en la congregación, tenemos unas mujeres, hermano, que cuando hay hermanos que se pasan, ahí mismo, hermano, después del culto lo callan y lo ponen en la línea. Eso es cuando uno de nosotros salimos. Así es que, hermano, vamos a ser hombres de carácter, como dice mi hermano Pedro, hermano Javier y hermano Malvin. Tengo aquí a mi hermano William y el hermano Conrado Hincapié. Lo que no recuerdo cuál de ellos fue el primero en levantar la mano, pero ¿cuál de ellos es el primero? Adelante. Pueden abrir su micrófono, hermano William o hermano Conrado. Si es por edad, hermano Conrado Hincapié. Bueno, vamos con el hermano Conrado. Adelante, hermano Conrado. La edad es una autoridad. Adelante, mi santo hermano. No le escuchamos bien, hermano Conrado. Tiene el micrófono. Está encendido el micrófono. Al parecer tiene un ruidito. Yo creo que el hermano William lo silenció. Sí, ahí está. Está activado, ahí está activado Ahora tiene problema. sí, se escucha algo, hermano Conrado. Diga usted, a ver, ahora sí le escuchamos. Vamos a ver. Ahora sí.
No le escuchamos, hermano Conrado. No le escuchamos, hermano Conrado. Ahora se oyó algo. Diga usted. Hermano Robert, ¿por qué no apagamos todos los micrófonos y lo dejamos solo a él? Ok, hermano, adelante. Hágalo ahora. Hermano, sí, damos gracias al Señor por todos los conectados en esta noche en la plataforma, en especial el hermano Javier, que se ha dignado de prepararse para traernos este tema tan importante y tan necesario para que todos podamos estar firmes en la fe de Cristo hasta el final. Resulta, hermanos, que en la iglesia siempre han existido divisiones desde el tiempo de los apóstoles. No es nuevo. Nos dice allí apóstol Juan, de aquellos que hacían división o por cualquier razón se retiraban de la iglesia del Señor, dice, eran de los nuestros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, permanecerían con nosotros. O sea que estos cristianos que el Señor les perdona sus pecados y los inscribe en el libro de la vida desde el bautismo, son personas que no agradecen el perdón de Dios, esa bendición que la heredamos desde la bendición y la promesa que Dios hizo al padre Abraham, de ser benditas todas las naciones y que todos los que andamos por fe somos hijos del creyente Abraham. Entonces pasa algo. Muchos, por algún resentimiento con un hermano, con el predicador, hay muchos que se retiran porque el predicador es muy directo, toca mucho la disciplina, el pecado, y les cae, dice, porque la palabra es la que juzga, y entonces se van disgustados y dicen, yo he oído, no, todo lo que dijo me lo echó fui a mí, y el que diga estas cosas es porque no está viviendo conforme al propósito de Dios. Me cayó a mí el pecado, esa predicación me la echó a mí, y por eso se resienten y se alejan o no quieren que volver a escuchar al que presentó el estudio. Otros forman divisiones por, por cosas de opiniones. El uno opina de una manera, el otro interpreta la palabra de otra manera, no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, es porque no vamos a permanecer unidos en una misma mente y en un parecer hablando todo lo mismo por falta de preparación. Falta de preparación. Y el que no entiende la palabra y por opiniones se divide y se lleva a otros más. Saca textos por ahí en la Biblia mal interpretados y vea, es que esto y esto es así, tal cosa, vamos para tal parte. Por aquí ha pasado. No aquí en Marinilla, sino en otros lugares. Entonces, estos que aceptan la división se van detrás del otro. ¿Por qué? Porque no tienen buen conocimiento. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, necesitamos buena preparación en cuanto al conocimiento divino, que la palabra more en abundancia en nosotros, que cualquier sectario de otro grupo religioso no nos vaya a sonsacar y a seducir con palabras rebuscadas, palabras de sabiduría humana. No, que todos entendamos lo mismo. Todos debemos de entender la palabra igualmente, que uno nos pide de una manera y el otro de otra, y viene la contradicción. Y esta es la causa por la cual es el cristiano o la persona
se retiran de la iglesia para saber una cosa. Y lo más lamentable es, para no alargarme más, lo más triste es que yo he conocido, bueno, predicadores que han estudiado en escuelas bíblicas, institutos, y enseñan sobre la división. El que me evangelizó a mí hablaba mucho de la división y que el que se dividía había que señalarlo y no os juntéis con él. Yo aprendí eso desde que me estaban enseñando el evangelio. Y mire, y estas personas que hablan con tanta firmeza con los tiempos resultan es que dividiéndose. Y ¿sabe qué le pasó a este hermano? Que era tan fiel y yo lo tuve como si fuera el padre mío porque muchos favores y muchas cosas recibí de él cuando yo me encontraba enfermo. Resulta de que reciben estudios de otros lugares, de otros países, de otros hermanos que están torciendo la palabra y estos lo aceptan y ya lo enseñan a la iglesia y la iglesia ya no está de acuerdo con esto y esa es la causa de la división. No, nosotros no podemos, tenemos que, yo cuando encuentro textos en la Biblia y no les doy no sé bien la interpretación, no entiendo bien, yo no lo toco hasta que no lo investigue. Y entonces, eso es lo que pasa en la iglesia, hermano, lastimosamente, y sigue pasando, eso no es nuevo, eran de nosotros, pero si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros hasta el fin. Y el que persevere fiel hasta el fin, en una sana doctrina, y el que no traiga esta misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo y apostólica, no le digáis bienvenido ni lo recibáis en casa para que no participéis de sus malas obras. Dice el Señor. Bueno, hermano, si uno está maduro en la fe y tiene algo de conocimiento en la palabra, no nos dejemos seducir de nadie, sea el que sea, no estoy firme en lo que me enseñaron, si es lo correcto, pero yo a usted no lo sigo porque usted no me va a dar la salvación, antes me la va a hacer perder. Bueno, hermanos, una feliz noche, gracias hermano Javier, bendiciones, su familia y todos, hermano Rigoberto, mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad para todos y todos los hermanos en todos los lugares representados allí por ustedes, tengan paz y mucho conocimiento espiritual en el Señor. Hasta pronto, hermanos, bendiciones. Muchas gracias, hermano Conrado Hincapié. Dios le siga bendiciendo y dándole sabiduría para estos comentarios. Hermano Javier, ¿tiene algo que agregar a lo indicado por nuestro hermano Conrado? Gracias, hermano Conrado. Nada más. Gracias por participar. Pasamos entonces a darle oportunidad a nuestro hermano Williams. Hermano William, por favor, active su micrófono. El tiempo es suyo. Sí, hermano, buenas noches. Agradecer al hermano por ese excelente mensaje, la verdad, ya que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Una de las cosas, hermanos, en las cuales, pues, dentro de la iglesia del Señor, pues, esto se está dando constantemente, ¿verdad? Podríamos decir que Satanás se está apoderando de esta forma. Una de las razones en las cuales yo he observado, hermanos, es en cuanto a la falta de organización dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Cuando una iglesia, hermano, no está organizada, suceden muchas cosas y no hay solución a esas cosas. Y una de esas cosas es esa, ¿verdad? En que la división, por ejemplo, hay hermanos que dicen, no, que me gusta cómo canta el hermano, me gusta cómo predica el otro hermano, y por qué no lo ponen, o por qué solo este. Y cuando hay una organización dentro de la iglesia, este, se reúnen los ancianos, se reúnen los diáconos y empiezan a hacer el programa para la semana o el programa para el mes o el programa para el año, qué sé yo. Y entonces la iglesia marcha de una manera diferente, ¿verdad? La iglesia marcha muy bien. Aún así he visto, hermanos, cuando hay una iglesia organizada, aún así he visto
de que suceden estas cosas, suceden estas divisiones. Recuerdo yo hace como unos 2 años atrás, me llevé una sorpresa, una iglesia muy ordenada, una iglesia muy organizada, y estaba surgiendo lo que era esto en cuanto a la división. La razón es que muchas veces, como les digo, es de que el enemigo ataca, el enemigo busca, y el problema es que el enemigo ataca las cabezas, ataca a aquellas personas que están entregadas bien dentro de la iglesia del Señor. Y es ahí donde la iglesia, ¿verdad? Como decía un hermano, uno de sus comentarios, es donde debe de estar en constante oración, es donde debe estar bastante apegada al Señor. Hace un tiempo, hermano, recuerdo yo, allá por el 2018 me tocó a mí viajar a Guatemala a dirigir una iglesia allá en Guatemala, voy a omitir el lugar. Y cuando llegué, la iglesia estaba en división, había aproximadamente solo como unas 10 personas y comenzamos a evangelizar, a visitar los hermanos que se habían retirado y me decían, no, es que por fulano, hermano, no vamos y que no sé qué y que no sé cuándo. Y cuando platicamos con el hermano fulano decía, no, es que ellos se dividieron, es que ellos se apartaron, ellos están en división, ellos no tienen permiso de regresar a la iglesia. Y cuando yo escuché a su hermano, digo yo, ¿y quién es el que manda acá? ¿Dios o uno de ser humano? Entonces, cuando alguien dice no tienen permiso, es como quien dice yo soy el que mando, ¿me entiendes? Y cuando vamos nosotros allá a las escrituras, nos damos cuenta de otras cosas, ¿verdad? Entonces, resulta que yo tuve que enfrentar a este hermano y le dije, hermano, lo siento mucho, pero vamos a tener que hablar con los hermanos que se han ido y que regresen. No, que no vamos a permitir eso, pues déjeme decirle que sí lo vamos a permitir. Pues resulta que recuerdo que me dijo, lo vamos a permitir, pero tienen que firmar una carta. Óigase bien hasta dónde ha llegado el ser humano. Pues le digo yo, sea con carta o sin carta, los hermanos van a tener que regresar. Pues gracias a Dios, hermanos, se logró de 8 personas que se estaban congregando. Recuerdo que cuando yo me vine de ese lugar, se estaban congregando aproximadamente 50 personas. La iglesia estaba a punto de desaparecer. Entonces, cuando a veces hay estos malos entendidos dentro de las iglesias, cuando no hay una organización, como vuelvo y repito, en ese lugar no había organización, entonces la gente al final comienza, ¿verdad? De una manera que no haya qué hacer y empieza, ¿verdad? A decir quién es el que manda, quién es el que ordena. Entonces, yo pienso, hermano, que como iglesia tenemos que trabajar más en organización dentro de la iglesia y pienso yo que ese es el punto de vista en el cual debemos de esforzarnos día con día para que estos problemas no se estén dando muy seguido dentro de la iglesia. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano William. ¿Algo que agregar, hermano? No, gracias, hermanito William, por participar. Ok. Pues en virtud de que ya no tenemos más intervenciones, solamente nos resta. Hermanito Pedro volvió a levantar la manito. Ok, hermano Pedro, adelante. Sí, señor. Solamente quiero hacer la siguiente reflexión. Que la iglesia esté organizada con ancianos y diáconos no es una garantía de que asegure la unidad interna. Y digo esto por la advertencia profética que da el apóstol Pablo en su discurso de despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso reunidos en Mileto. El discurso está detallado en Hechos capítulo 20. Y en verso 29 y verso 30, el apóstol Pablo le dice a los mismos ancianos, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y ustedes pueden leer los dos pasajes, Hechos capítulo 20, verso 29 y 30. Entonces, lo importante es saber qué calidad de hombres van a formar el cuerpo de dirigentes, ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, qué clase de hombres, qué grado de madurez, qué grado de desarrollo espiritual habrán tenido. No garantía entonces con esa advertencia profética que encontramos en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Pienso de que los predicadores, los evangelistas, los maestros tenemos la delicada responsabilidad de poder
instruir, educar, orientar a aquellos varones que nosotros creemos que se pueden perfilar para el presbiterio. No es tan fácil como soplar y hacer globos. Requiere mucha dedicación, mucha oración, mucha reverencia para tratar el asunto, para saber en manos de qué clase de hombres queda la iglesia. Gracias. Gracias a usted, hermano Pedro. Algo breve, hermanos. Nosotros, el hermano ministro, tiene unos 84 años por acá. Está en cama nuestro querido hermano. Y el día pasado dice, no, que yo quiero que el hermano fulano sea predicador con usted. Digo, hermano, eso no se corresponde. Eso tiene el hermano que anhelarlo primero y que Dios ponga en su mente y en su corazón de él para que él siente ese deseo, porque el que anhela obispado, buena cosa desea. Entonces, colocando esto con lo que dice el hermano Javier, el hermano Pedro, nos enteramos que el hermano es activista político. Entonces, le digo, hermano, esto es peligroso, eso no es una cosa que así. Esto hay que tener mucho cuidado. Y en los comentarios dicen los hermanos para la recomendación que va a dar nuestro hermano Javier de manera final. Dice el hermano Juan Luis Salazar, bendiciones hermano, excelente tema. Que Dios derrame muchísimas bendiciones para todos y que nos deje caer y que no nos deje caer en división. Feliz noche para todos. Esto dice nuestro hermano Juan Luis Salazar. El hermano que está nombrado como Iglesia de Cristo dice, en 1 Timoteo 4:1 al 16, Pablo a Timoteo le dice, a Timoteo hablando en lo que apostatarán de la fe, y en el versículo 16 habla de él mismo, de tener cuidado. Hay, dice el hermano, de él, del que causa división. Realmente tenemos que ser ejemplo, no temas de opiniones. El hermano Javier dio un tema muy importante y debemos de examinar lo malo y retener lo bueno. También el Señor Jesús dijo que de entre nosotros saldrán lobos rapaces. Así que ayudemos, dice el hermano, y ayudémonos a nosotros mismos. Gracias, hermano Javier, por tan importante tema. Dice nuestro querido hermano Darwin Melgar, el hermano espiritual deja de ser espiritual hasta el momento que se quede callado ante toda injusticia. Hermano Javier, si hay recomendación final, ahora la podemos escuchar de parte suya. Bueno, mis hermanos, ante nada, muchísimas gracias por la oportunidad y realmente hay varios factores para mantener la unidad y hay varios factores para llegar a la división. Para la división, como vimos en la historia de Absalón, él trabajó 4 años. Y es que el diablo para dividir a la iglesia trabaja mucho, pero nosotros debemos trabajar más. Y eso tiene referencia con lo que Pablo dijo en el texto que se leyó, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Hace falta mucho trabajo, mucho trabajo. Si el diablo trabaja 2 horas, nosotros trabajemos 20 horas y vamos realmente a lograr esto, hermanos, con la ayuda de Dios, porque esto viene de nuestro Dios y realmente si queremos contar con alguien que nos sirva, démonos del trabajo de conocer a las personas. Mirando un poquito en retrospectiva lo que pasó entre David y Absalón, David casi que no conocía a su hijo. Él lo abandonó y solamente estaban de lejos, se veían de vez en cuando. Démonos el tiempo de conocernos los unos a los otros y vamos a saber realmente cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, mis hermanos. Todo eso va a influir en mantenernos
unidos. Gracias, gracias a ustedes, mis hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios le bendiga mucho, hermano Javier Núñez, a usted y su familia. Y gracias por traernos esta medicina que entendemos que por lo menos una vez al mes los ministros debemos enseñar esto en nuestra congregación para que si hay alguna raíz de amargura, el Señor en nombre de Jesucristo la corte y la reprenda. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias a todos ustedes, hermanos, por su paciencia. Y pasamos a entregar a nuestro querido hermano Rigoberto Chamalé los micrófonos. La paz de Dios. Adelante, hermano Rigo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Robert, por moderar este tiempo tan importante como lo ha sido el tiempo de las preguntas y comentarios. Realmente agradecemos también la participación de todos nuestros hermanos que siempre tienen esa predisposición de poderles servir a nuestro Dios a través de esta plataforma. En nombre de la plataforma de Varones en Acción, una vez más agradecemos a todos los hermanos que han formado parte del programa en esta noche. Agradecerle a todos nuestros hermanos que también han fortalecido el tiempo de las preguntas y comentarios. Y recuerde que tiene una cita con la plataforma de Varones en Acción el próximo lunes 2 de diciembre. Esperamos verles a todos el día lunes. Así que me despido de ustedes desde la ciudad de Guatemala con un fuerte, pero fuerte abrazo.